Siempre precios bajos, siempre. Muy buenas noches a toda Colombia. Hoy es 12 de agosto de 2026. Bienvenidos a una nueva emisión de CB Noticias. Iniciamos esta jornada acompañando de corazón a las comunidades que atraviesan momentos de incertidumbre tras el terremoto que sacudió a nuestro país. En estos momentos difíciles, nuestro principal objetivo es estar presentes, informando con la responsabilidad, la sensibilidad y el rigor que exige la situación. Así es, Rosa. Muy buenas noches para ti y por supuesto para todos los que nos acompañan en pantalla. Queremos reiterarles de manera contundente el compromiso de todo el equipo de CB Noticias con nuestra gente. Estamos desplegados y atentos a la evolución de los acontecimientos con la firme convicción de informar y servir de forma oportuna a nuestro país. Vamos de inmediato con los titulares del día de hoy. El gobierno de Abelardo de la Espriella decretó 3 días de duelo nacional por las víctimas del terremoto del 10 de agosto. La medida busca rendir homenaje a las personas que perdieron la vida en la emergencia. La jornada Colombia, un solo corazón, continúa recibiendo ayudas para las familias afectadas por el terremoto. En Barranquilla, la galería de la Plaza de la Paz fue habilitada como punto de recolección. Las labores de búsqueda y rescate continúan en Cali tras el fuerte sismo que afectó a varias regiones del país. Desde Barranquilla, más de 40 rescatistas y 2 caninos especializados apoyan las operaciones. El terremoto también impactó las operaciones de comercio exterior en el puerto de Buenaventura. Las exportaciones de café permanecen afectadas mientras se evalúan las condiciones para retomar las actividades. Artistas y deportistas se sumaron a las iniciativas de ayuda para las familias afectadas por el terremoto. Las figuras públicas promueven campañas y donaciones para apoyar la atención a la emergencia. DIMAR informó sobre un siniestro marítimo ocurrido en el sector de Cabo San Juan en el Parque Nacional Natural Tayrona. El hecho dejó una persona fallecida y es materia de investigación. La solidaridad sigue siendo protagonista en medio de la emergencia que vive el país. En Barranquilla, ciudadanos, empresas y organizaciones se unieron a la jornada Colombia, un solo corazón, para recolectar ayudas destinadas a las familias afectadas por el terremoto. Barranquilla se sumó este miércoles a la jornada Colombia, un solo corazón, una iniciativa que desde las 8 de la mañana reunió a ciudadanos, empresas y organizaciones que quisieron aportar a las familias afectadas por el terremoto que sacudió diferentes regiones del país. La jornada tuvo como punto de encuentro la galería de la Plaza de la Paz, donde se recibieron diferentes elementos de primera necesidad para apoyar a las comunidades que hoy enfrentan las consecuencias de la emergencia. Poder llevar a toda esa gente que lo necesita nuestro apoyo en materia de alimentos, en materia de remedios, en materia de dispositivos de lo que se necesita en una tragedia de esta naturaleza. No solamente medicinas y alimentos, sino también todo lo que una persona puede necesitar en un momento de adversidad. Eso es lo que nosotros como atlanticenses debemos darle a nuestros hermanos de la zona cafetera y especialmente también a nuestros hermanos del Chocó. Todos ellos merecen hoy por hoy nuestro apoyo, nuestra ayuda. Alimentos no perecederos, agua potable, ropa en buen estado, cobijas, colchonetas, elementos de higiene, pañales, alimentos para bebés, linternas y baterías hicieron parte de las ayudas recibidas durante esta jornada. La idea es que cada aporte pueda ser organizado y posteriormente enviado a las zonas donde más se necesita, facilitando que la ayuda llegue de manera ordenada a las familias afectadas. Durante la jornada también se desarrollaron diferentes conversaciones en torno a la emergencia que vive el país, sus efectos en las comunidades afectadas y la importancia de mantener activa la solidaridad. Desde la Gobernación del Atlántico destacaron la respuesta de los ciudadanos y resaltaron la importancia de seguir sumando esfuerzos para apoyar a las familias que hoy necesitan apoyo tras la emergencia. Y mientras continúan las labores de atención tras el terremoto, las autoridades avanzan en la identificación de las víctimas para dar respuesta a las familias que aún esperan noticias de sus seres queridos. A esta hora, desde nuestra sala de redacción, tenemos información actualizada sobre el trabajo que adelanta Medicina Legal. Nicole Rogers nos amplía. Nicole, buenas noches.
Federico Rosa, le continuamos informando a la ciudadanía el balance entregado por el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses. El último reporte, el día de hoy, 12 de agosto, con corte a las 10:30 de la mañana, dice que ya son 202 cuerpos recibidos, de los cuales 122 ya han sido identificados. 4 cuerpos en Manizales, 69 en Pereira, 1 en Belén de Umbría, 25 en Cali, 3 en Buga, 3 en Sevilla, 2 en Tuluá, 3 en Buenaventura y 11 en Quibdó. Igual desde CB Noticias le continuamos actualizando estas cifras. Regreso con ustedes en estudio. Muchas gracias, Nicole, por esa información a esta hora en CB Noticias. Y precisamente, Federico, hablando de actualizaciones de estos datos, el presidente Abelardo de la Espriella hace pocos minutos dio a conocer la última actualización de afectaciones por el terremoto. Ya van 265 fallecidos, más de 53.000 personas afectadas, 3.494 heridos y 496 desaparecidos en el territorio colombiano. Estamos actuando con todas nuestras capacidades y también valiéndonos de la ayuda internacional que empieza a llegar a Colombia. Tenemos 11.347 viviendas destruidas, tenemos 53.526 viviendas averiadas, 140 edificios colapsados, 1.819 centros educativos averiados, 631 centros comunitarios afectados, 179 centros de salud con fallas estructurales, un puente peatonal caído, 20 puentes vehiculares afectados, 203 vías afectadas, 44 acueductos comprometidos y 5 aeropuertos afectados. Nicole, muchas gracias por esa información actualizada en estos momentos aquí en CB Noticias. Y el gobierno en cabeza del presidente Abelardo de la Espriella decretó 3 días de duelo nacional en memoria de las víctimas del terremoto registrado el pasado 10 de agosto. Nos conectamos a esta hora con Talía Flores, quien nos entrega más detalles de esa información. Muy buenas noches a todos nuestros televidentes. Bienvenidos a la Información Nacional, donde les presentamos los hechos más relevantes que marcan la actualidad del país. Estas son las noticias más importantes que deja hasta ahora uno de los terremotos más fuertes registrados en Colombia en los últimos años. Colombia está de luto tras el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió al país este lunes. El gobierno nacional decretó 3 días de duelo en memoria de las personas que perdieron la vida en esta tragedia. Durante este periodo, la bandera nacional permanecerá a media asta como símbolo de respeto y solidaridad con las familias de las víctimas, mientras continúan las labores de atención y recuperación en las zonas más afectadas. Quiero expresar mi solidaridad. La medida quedó establecida mediante el decreto 1172 del 11 de agosto de 2026, expedido por el Gobierno Nacional como una expresión pública de solidaridad con los familiares y allegados de quienes murieron tras el terremoto. El homenaje oficial se produce mientras los organismos de respuesta continúan atendiendo la emergencia. De acuerdo con el informe consolidado número 14 citado por el colombiano, el balance reportaba en ese momento 95 fallecidos y 997 heridos en Cali, 79 muertos y 278 lesionados en Pereira, 9 fallecidos y 116 heridos en Quibdó y 5 muertos y 112 heridos en Manizales. Estas cifras corresponden a un balance en actualización y pueden cambiar a medida que las autoridades consoliden la información de los municipios afectados. El terremoto ocurrió el 10 de agosto a las 7:34 de la mañana, con epicentro en San José del Palmar, Chocó. El Servicio Geológico Colombiano reportó una magnitud de 7,4 y una profundidad de 103 kilómetros. Por su magnitud, el movimiento fue sentido ampliamente en el territorio nacional y también hubo reportes desde Panamá y Venezuela. El gobierno también había declarado mediante el decreto 1171 la situación de desastre de carácter nacional en departamentos como Antioquia, Caldas, Cauca, Chocó, Quindío, Cundinamarca, Risaralda, Huila, Valle del Cauca, Tolima, Putumayo y norte de Santander, además de otras zonas afectadas.
Esta declaratoria tiene una vigencia inicial de 12 meses, prorrogable por otro periodo igual y activa un régimen especial para responder a las consecuencias de la emergencia. Como parte de esta respuesta, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres deberá coordinar la evaluación de daños y necesidades y elaborar junto con las entidades territoriales el plan de acción específico para la recuperación. Además, se creó la subcuenta Sismo 2026, destinada a administrar recursos para atender la emergencia. Los 3 días de duelo nacional se extenderán hasta el 13 de agosto. Es una medida de carácter oficial que busca honrar a las víctimas y acompañar a sus familias, mientras en las regiones afectadas continúa una emergencia que todavía está siendo evaluada y atendida por los organismos del Estado. Gracias, Talía, por la información. Las labores de búsqueda y rescate continúan en Cali tras el fuerte sismo que afectó varias regiones del país. Desde Barranquilla, más de 40 rescatistas y 2 caninos especializados se sumaron al operativo para apoyar la búsqueda de posibles sobrevivientes. Las labores de búsqueda y rescate continúan en Cali, donde las autoridades mantienen la atención en 7 puntos críticos afectados por el sismo. Asimismo, más de 1.200 hombres de diferentes especialidades permanecen desplegados en distintos sectores para atender la emergencia. Como decía el señor alcalde, es muy importante que nos podamos organizar en esos puntos. La Policía Nacional tiene un gran despliegue desde el mismo momento que sucedieron estos eventos sísmicos. Son más de 1.200 hombres que están en los diferentes sectores apoyando a los diferentes organismos, pero también los puntos que han sido referenciados como sitios donde, por ejemplo, han evacuado las edificaciones y que en ese momento pues se encuentran, digamos, con posibilidad de algún ejercicio de saqueo. Desde Barranquilla también llegó apoyos. Más de 40 rescatistas del Batallón de Ingenieros Militares y de la Unidad Ponalzar de la Policía Nacional se sumaron al operativo para reforzar las labores de búsqueda y salvamento. El equipo cuenta además con los caninos Urbi y Romeo, entrenados para localizar personas que pueden estar atrapadas bajo los escombros. Los organismos de socorro continúan trabajando en la búsqueda, remoción de escombros y evaluación de las zonas afectadas. El acceso hacia los sitios críticos, como mencionó el alcalde, son 7, que se abstengan de llegar a esos sitios porque hacen que precisamente las ambulancias, los elementos que están llegando allí, como las volquetas, maquinaria, pues se demoren en llegar y atender este ejercicio. Tenemos unos dispositivos muy importantes también de policía en estos 7 sectores. Las autoridades también hicieron un llamado a la ciudadanía en Cali para hacer un uso responsable de la línea 123 y utilizarla únicamente para reportar emergencias que requieran atención inmediata. Indicarle a la ciudadanía el buen uso de la línea de emergencias. Hemos recibido llamadas que no corresponden a la realidad y eso desgasta precisamente a la fuerza pública cuando llegamos a los sitios y los casos no existen. Mientras avanzan estas labores, la policía y los organismos de socorro mantienen el despliegue en los sectores afectados para apoyar las operaciones de rescate. Tras sobrevivir de milagro al terremoto en Cali, 65 adultos mayores del hogar Las Hermanitas de los Pobres hoy enfrentan otra encrucijada. El lugar quedó destruido y requieren con urgencia de la solidaridad de todos para poder reconstruir su hogar. En medio de la tragedia que dejó el terremoto en Colombia, también hay historias de supervivencia que conmueven y que hoy necesitan nuestra atención. En Cali, 65 adultos mayores que permanecían en el hogar Hermanitas de los Pobres lograron sobrevivir al fuerte movimiento telúrico, pero el lugar donde vivían quedó seriamente afectado. Ahora, las religiosas que están a cargo de este hogar hacen un llamado urgente a la solidaridad para poder reconstruirlo. El terremoto sorprendió a los adultos mayores del hogar Hermanitas de los Pobres en Cali. En medio del movimiento y el temor, las religiosas y el personal que los acompaña tuvieron que reaccionar rápidamente para proteger a quienes, por su edad y condición, requieren especial cuidado. Los 65 adultos mayores lograron sobrevivir a la emergencia, pero el impacto sobre la infraestructura del hogar fue significativo. Después del sismo, el panorama para las Hermanitas de los Pobres cambió por completo. El hogar necesita ser intervenido para garantizar nuevamente condiciones adecuadas de seguridad y bienestar para sus residentes. Y mientras se adelantan las evaluaciones de los daños, las religiosas enfrentan otro desafío: encontrar los recursos necesarios para recuperar los espacios donde estos adultos mayores han vivido y recibido atención. La prioridad es que los adultos mayores puedan permanecer en un lugar seguro y contar con las condiciones necesarias para continuar con su vida cotidiana. Para las Hermanitas de los Pobres, reconstruir no significa solamente recuperar paredes o instalaciones. Significa volver a poner en funcionamiento un hogar que durante años
años ha brindado cuidado y acompañamiento a personas mayores. Por eso, la comunidad religiosa pidió apoyo para poder superar las consecuencias de la emergencia. El llamado se suma a las múltiples iniciativas de solidaridad que han surgido después del terremoto. Las necesidades van desde la atención de los damnificados hasta la recuperación de viviendas, hospitales, instituciones y espacios destinados a poblaciones vulnerables. En este caso, el objetivo es ayudar a que los 65 adultos mayores puedan recuperar un espacio digno y seguro. Los 65 adultos mayores sobrevivieron al terremoto, pero la emergencia todavía no termina para ellos. Ahora comienza una nueva etapa, reconstruir el hogar que los ha protegido y acompañado, y para lograrlo, las hermanitas de los pobres necesitan el apoyo de la ciudadanía. Dos nuevas medidas anunció el gobierno para las familias afectadas por el terremoto en Risaralda. Desde Pereira, el presidente Abelardo del Espriella confirmó alivios en el pago de servicios públicos durante 3 meses y un programa de subsidios de arriendo para quienes perdieron sus viviendas. Desde Pereira, el presidente Abelardo del Espriella anunció 2 medidas para apoyar a las familias damnificadas por el terremoto. La primera contempla un alivio económico en el pago de los servicios públicos durante 3 meses para las personas afectadas en Risaralda. He dado instrucciones precisas al señor ministro de Vivienda para que se decrete un alivio económico en servicios públicos para todas las personas afectadas en Risaralda por 3 meses. Vamos a hacer ese censo y vamos a otorgar esa posibilidad para que la gente pueda tener un respiro en medio de esta tragedia. Para aplicar este beneficio, el mandatario dio instrucciones al ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, para realizar un censo que permita identificar y caracterizar a los damnificados. Con esta información se determinará quiénes podrán acceder al alivio. La segunda medida contempla la creación de un programa de subsidios de arriendo para las familias que perdieron sus viviendas. El objetivo es que puedan reubicarse temporalmente mientras avanzan las labores de reparación y recuperación de los inmuebles afectados. Estamos en este momento estructurando el programa de subsidio de arriendo para las personas que perdieron su vivienda. Necesitamos hacer ese censo, caracterizar esas viviendas para proceder de conformidad y entregarles a esas personas un subsidio para que se puedan mudar. Posteriormente entraremos a las reparaciones de las casas. El gobierno indicó que el censo también permitirá conocer el estado de las viviendas y establecer las necesidades de cada familia. Las ayudas buscan brindar un respaldo económico inmediato mientras continúa la atención de la emergencia y se avanza en la recuperación de las zonas afectadas. Y ante la emergencia que todavía enfrenta el país, también se activan iniciativas de solidaridad. Mercado Libre habilitó una plataforma para canalizar donaciones hacia las comunidades afectadas por el terremoto a través de organizaciones que trabajan directamente en la atención humanitaria. La compañía anunció que las donaciones serán canalizadas a través de Cáritas y la Asociación Banco de Alimentos de Colombia, ABACO, organizaciones que trabajan en la atención de emergencias y el acompañamiento a las comunidades afectadas. Los recursos tendrán como prioridad las zonas que registraron mayores impactos por el terremoto, entre ellas Chocó, Valle del Cauca, el Eje Cafetero y la región central del país. El mecanismo está disponible directamente en el Marketplace de Mercado Libre. Quienes quieran contribuir deberán ingresar a la página habilitada por la compañía, seleccionar el monto que desean donar y confirmar el medio de pago. La plataforma permite realizar el aporte utilizando saldo disponible en la cuenta, tarjeta débito o tarjeta de crédito. Después de elegir el valor de la contribución, el usuario debe seleccionar la organización a través de la cual quiere hacer su aporte, Cáritas o ABACO. La empresa explicó que este mecanismo hace parte de una estrategia regional que activa ante emergencias humanitarias en los países donde tiene presencia, con el objetivo de facilitar la recaudación de recursos para las organizaciones que atienden directamente a las comunidades afectadas. La iniciativa se suma a los distintos mecanismos de solidaridad que se han puesto en marcha después del terremoto, mientras continúan las labores de rescate y recuperación. Estas donaciones buscan aportar recursos para atender las necesidades de miles de colombianos que resultaron afectados por la emergencia. El terremoto de 7 grados no solo dejó afectaciones en infraestructura y vías, sino que también impactó una de las principales cadenas productivas del país. Las exportaciones de café por Buenaventura están prácticamente paralizadas debido a los daños en la carretera Cali-Buenaventura y a las dificultades logísticas en el puerto.
Las afectaciones en la carretera Cali-Buenaventura, especialmente en sectores cercanos a los túneles, mantienen restringido el acceso al principal puerto de exportación del grano. Asoexport advirtió que por ahora las operaciones cafeteras permanecen paralizadas y no hay una fecha oficial para la reapertura total de la vía. La emergencia también golpea el transporte y las plantas procesadoras de la zona cafetera. Aunque Cartagena y Santa Marta no presentan interrupciones importantes, trasladar los cargamentos hacia estos puertos se dificulta por la escasez de camiones. Además, se reportan cortes de energía y problemas de conectividad que afectan la operación. Colombia exporta cerca de 1 millón de sacos de café de 60 kilogramos cada mes. Por eso, cada día de interrupción podría retrasar más de 30.000 sacos, equivalentes a unas 2.000 toneladas del grano. Cuando se restablezca el tránsito, el sector también deberá enfrentar la congestión que genera el café acumulado durante la emergencia. Mientras se evalúan las afectaciones en las zonas productoras, la Federación Nacional de Cafeteros activó un plan para identificar los daños familia por familia. La prioridad será determinar las necesidades de los hogares cafeteros y revisar las afectaciones en viviendas, fincas e infraestructura rural. Y todo el país ha estado muy atento a luego del reciente sismo y habitantes de Villa Carolina en Barranquilla solicitan una revisión técnica de las obras que se adelantan en el sector. La comunidad busca verificar las condiciones de seguridad de esas construcciones y prevenir posibles riesgos. A continuación, los detalles. Luego del sismo registrado en el país, la Junta de Acción Comunal de Villa Carolina solicitó a la Alcaldía de Barranquilla y a las entidades de gestión del riesgo realizar una revisión preventiva de las obras que actualmente se adelantan en el sector. La petición contempla un posible pare preventivo de los trabajos mientras se verifica el cumplimiento de la NSR 10, norma que establece los requisitos de diseño y construcción sismorresistente en Colombia. La Junta de Acción Comunal de Villa Carolina solicita a la Oficina de Gestión del Riesgo, a la gerente de ciudad y al señor alcalde que haga un pare en las construcciones que se están llevando a cabo en Villa Carolina, teniendo en cuenta lo que sucedió en la costa pacífica y en el eje cafetero, el terremoto, que nos ha quitado muchas víctimas. Según la Junta de Acción Comunal en Villa Carolina existen alrededor de 38 conjuntos residenciales y unos 15 proyectos que permanecen en construcción. La comunidad pide que personal especializado determine las condiciones de seguridad de estas estructuras. La preocupación también está relacionada con antecedentes de situaciones estructurales registradas en el sector. Sin embargo, el dirigente comunal aclaró que esto no significa que las nuevas construcciones presenten fallas y reiteró que el objetivo es prevenir y obtener información técnica. Esta solicitud se suma al llamado realizado por el Consejo de Barranquilla para fortalecer las acciones de prevención y preparación ante posibles emergencias. Desde el Cabildo también se ha insistido en mantener los simulacros, las jornadas de evacuación y las estrategias de gestión del riesgo en la ciudad. La comunidad espera que en una eventual inspección participen las autoridades distritales, expertos y representantes de los residentes para verificar el cumplimiento de las condiciones de seguridad exigidas. Mientras avanzan estas solicitudes, los habitantes de Villa Carolina esperan una respuesta de las autoridades frente a la revisión técnica de las obras que actualmente se adelantan en el sector. Cartagena amplía el horario de recepción de ayudas para las comunidades afectadas por la emergencia en el país. La jornada se realiza en el Bernardo Caraballo de 7 de la mañana a 5 de la tarde, donde ciudadanos, empresas y organizaciones podrán entregar alimentos, agua, kits de aseos y otros elementos destinados a las familias damnificadas. La Alcaldía de Cartagena convocó a una nueva jornada de recepción de ayudas denominada Cartagena Unida por Colombia, con el propósito de recolectar elementos para las comunidades que atraviesan dificultades tras la emergencia registrada en el país. La recepción de donaciones se realizará en el Bernardo Caraballo, con un horario ampliado de 7 de la mañana a 5 de la tarde. La convocatoria está dirigida a empresarios, instituciones, organizaciones sociales y ciudadanos que quieran sumarse a esta iniciativa. Para que podamos tener la mayor cantidad de donaciones a través de la Alcaldía Mayor. Acá en el Coliseo Bernardo Caraballo estamos recibiendo, se está moviendo mucho hoy. La jornada busca reunir ayudas que serán destinadas a las personas y comunidades afectadas. El distrito reiteró el llamado a los cartageneros para participar y contribuir con esta iniciativa de solidaridad.
Por otro lado, la alcaldía de Pereira advierte que varios muros ubicados en las cercanías del estadio Hernán Ramírez Villegas se encuentran en riesgo inminente de colapso tras el sismo. Las autoridades mantendrán la zona bajo estricta vigilancia preventiva para evitar cualquier tragedia con los transeúntes y peatones. Las autoridades de Pereira mantienen la alerta después de identificar varios muros ubicados en inmediaciones del estadio Hernán Ramírez Villegas que podrían colapsar como consecuencia de las afectaciones provocadas por el terremoto. La advertencia busca evitar que personas se acerquen a estas estructuras mientras avanzan las inspecciones y se determina el nivel de riesgo. El terremoto de magnitud 7,4 que sacudió al país dejó afectaciones en diferentes estructuras de Pereira, una de las ciudades donde el movimiento se sintió con mayor fuerza. Entre los puntos bajo vigilancia están varios muros ubicados cerca del estadio Hernán Ramírez Villegas en el sector de la Villa Olímpica. La alcaldía advirtió que estas estructuras presentan condiciones que podrían generar un colapso y por ello requieren atención y seguimiento. La principal preocupación de las autoridades es prevenir que una eventual caída de estos elementos pueda poner en riesgo a quienes transitan o permanecen en los alrededores. Por eso el llamado es a no acercarse a las estructuras que hayan sido identificadas como inestables, respetar cualquier acordonamiento y seguir las instrucciones de los organismos de emergencia. La situación ocurre en medio del proceso de evaluación de cientos de edificaciones e infraestructuras que resultaron afectadas por el terremoto. En Pereira, las autoridades continúan realizando verificaciones para determinar cuáles estructuras pueden seguir siendo utilizadas y cuáles necesitan intervención, reparación o restricciones de acceso. El objetivo es establecer cuáles son los puntos que representan un riesgo para la población y actuar antes de que se produzca un accidente. El estadio Hernán Ramírez Villegas es uno de los principales escenarios deportivos de Pereira y se encuentra en la Villa Olímpica. El complejo ha sido objeto de importantes procesos de remodelación a lo largo de su historia y actualmente es utilizado principalmente para los partidos del Deportivo Pereira. La alerta actual, sin embargo, está relacionado específicamente con los muros ubicados en sus alrededores y con la necesidad de determinar su estabilidad después del movimiento telúrico. Las autoridades mantienen el seguimiento de la zona y avanzan en la evaluación de las estructuras señaladas. Mientras se establece qué intervención requieren estos muros, el llamado es claro: evitar acercarse a los puntos identificados como de riesgo y atender únicamente las recomendaciones oficiales. La prevención en este momento es clave para evitar que las afectaciones que dejó el terremoto se conviertan en nuevas emergencias. Hasta aquí la información nacional. Soy Talía Flores, todos los días trayéndole la información más importante en el país. Seguimos detalle a detalle informándole de la situación estremecedora que vive el país de primera mano. Federico, Rosa, continúan ustedes en estudio. Con ASEF estrenas congelador con 40% de descuento y se te alegra la vida. Entrega tu congelador y lleva uno nuevo para que empieces a ahorrar energía mientras conservas tus alimentos. Visita las tiendas ASEF en Montería, Sincelejo, Valledupar y Santa Marta para que cambies tu congelador hoy mismo. Conoce más en asef.com con el patrocinio de Fenoge, Afinia y Vid. En el panorama internacional, el canciller de Colombia confirmó que el país ya empezó a recibir las asistencias y recursos ofrecidos por la comunidad internacional para atender la emergencia tras el terremoto. Y para conocer todos los detalles de cómo se canalizarán estas ayudas humanitarias y más noticias del panorama internacional, vamos a esta hora con nuestra periodista Nicole Rogers. Nicole, buenas noches. Federico, Rosa, muy buenas noches y muy buenas noches para todos los televidentes que a esta hora siguen conectados con CB Noticias. Aquí en CB Noticias seguimos haciéndole cubrimiento al terremoto en Colombia. Luego de la polémica generada por la decisión inicial del gobierno de no recibir algunos equipos internacionales de búsqueda y rescate tras el terremoto, el canciller Omar Bula salió a aclarar que Colombia no ha excluido a ningún país. Aseguró que toda la ayuda ofrecida está siendo recibida sin consideraciones políticas o ideológicas. Colombia comenzó a recibir apoyo internacional para atender la emergencia provocada por el terremoto que afectó a 11 departamentos. En medio de la polémica por la llegada de ayuda extranjera, el canciller Omar Bula aseguró que Colombia mantiene abiertas las puertas a la cooperación internacional y que ningún país ha sido excluido. No hemos excluido a absolutamente ningún país, ¿cierto? En términos de los ofrecimientos que nos han hecho, trabajamos con países sin ninguna consideración ideológica ni política y aceptamos y agradecemos aquí su ayuda de manera encarecida. Desde el Palacio de San Carlos, el nuevo director de la UNGRD, David Tamayo, confirmó que Colombia recibirá equipos de Israel, Ecuador, El Salvador y Estados Unidos, quienes cumplen con los protocolos internacionales. Solo estaremos aceptando el apoyo por
de estos países que nos pueden garantizar grupos de búsqueda y rescate reconocidos por el INSARAC, que es el sistema internacional que los certifica. Estos equipos son autónomos y cuentan con sus propias herramientas, alimentación, alojamiento y logística, por lo que no demandarán recursos adicionales del país y buscan fortalecer las labores que ya adelantan los rescatistas colombianos. Colombia cuenta con 23 grupos de rescate desplegados en diferentes capitales, mientras que los primeros apoyos internacionales ya comenzaron a llegar al territorio nacional. Además, los Topos Aztecas, un grupo mexicano de voluntarios, llegaron a Cali procedentes de Venezuela para apoyar las labores de emergencia. Las autoridades mantienen los operativos de búsqueda y rescate en las zonas afectadas, mientras también se busca garantizar las comunicaciones en los territorios donde la infraestructura resultó afectada. Precisamente en medio de esta emergencia, una compañía anunció una medida para apoyar la conectividad de las zonas afectadas por el terremoto. Starlink, la compañía de internet satelital de SpaceX, anunció que ofrecerá el servicio de manera gratuita hasta el 12 de septiembre a sus clientes ubicados en las zonas afectadas por el sismo. Además, desplegará equipos para apoyar a los organismos de respuesta y rescate y contribuir al restablecimiento de las comunicaciones. Desde México llegó un grupo de rescatistas especializados para apoyar la búsqueda tras el terremoto que sacudió el suroccidente del país. Los Topos Aztecas ya están en Cali y comenzaron las inspecciones en estructuras colapsadas en busca de posibles sobrevivientes. Un grupo de los Topos Aztecas, reconocidos por su experiencia en rescates tras terremotos, llegó a Cali para sumarse a las labores de emergencia. Cerca de 20 voluntarios mexicanos apoyarán a los equipos colombianos en las zonas más afectadas. Los rescatistas realizaron una primera inspección en una estructura colapsada, utilizando equipos especializados para evaluar las condiciones del lugar y buscar posibles señales de personas atrapadas entre los escombros. El presidente de los Topos Aztecas explicó que la brigada llegó procedente de Venezuela, donde también participaban en labores de emergencia. Después de 41 días de actividad en La Guaira, Venezuela, estamos aquí. Antes de ir a México nos venimos para acá. Decidimos venir acá y no ir a la casa. Aquí estamos. Gracias a Alejandro Eder por tu apoyo. Gracias por brindarnos todo este equipo de gente tan valiosa y vamos a tratar de juntos salir adelante de esto. Según relató, durante la inspección encontraron rastros y olores que podrían corresponder a sangre, animales o alimentos en descomposición. Hasta el momento, los Topos Aztecas no han confirmado señales claras de sobrevivientes en el lugar inspeccionado. Sin embargo, continuarán apoyando las labores de búsqueda y evaluación de estructuras de alto riesgo junto con los organismos de socorro colombianos. El terremoto que ha golpeado nuestro país Colombia también ha estremecido al mundo. La ayuda internacional ya comenzó a llegar a Colombia. El Salvador envió 51 toneladas de asistencia humanitaria a Cali, según confirmó su presidente Nayib Bukele, y anunció un segundo cargamento con la misma cantidad. Perú también se sumó a esta cadena de solidaridad con 12,5 toneladas de ayuda humanitaria, enviados bajo la coordinación de su presidenta Keiko Fujimori. En este primer envío de 12 toneladas y media de ayuda humanitaria, estamos embarcando alimentos, carpas, abrigo, que incluyen camas, colchones, mosquiteros, enseres y otros adicionales. Este es un primer avión en la que se está embarcando en las próximas horas y el propio canciller ha decidido ir personalmente en nombre de nuestro gobierno. Ecuador fue uno de los primeros países en activar centros de acopio para apoyar a los afectados por el terremoto. Los puntos están ubicados en Quito y Guayaquil y recibirán donaciones hasta este viernes, que luego serán trasladadas a las zonas más afectadas de Colombia. Entre los elementos solicitados están colchonetas, carpas, sábanas, almohadas, toldos, baldes para almacenar agua y artículos de higiene personal. Las autoridades ecuatorianas pidieron que las donaciones estén en buen estado y correspondan únicamente a los productos incluidos en el listado oficial.
La solidaridad también se extendió hasta Estados Unidos. En Miami, decenas de personas trabajan en un centro de acopio donde, según información suministrada a medios, se preparan cerca de 200 toneladas de ayudas entre alimentos, ropa, elementos médicos y materiales de construcción para ser enviadas a Colombia. En Baja California, la Asociación Colombiana habilitó puntos de recolección en Tijuana, Rosarito y Mexicali. Además, la organización Global Empowerment Mission en Florida recibe donaciones económicas y en especie como agua, alimentos enlatados y elementos de primeros auxilios que serán destinados a las comunidades afectadas. Hasta aquí las noticias del mundo. Recuerda que pueden ampliar esta y más información en nuestras plataformas digitales. Mi nombre es Nicole Rodgers y sigan conectados con CB Noticias. Y Home Center conmemora un nuevo aniversario y en el marco de esta fecha prepara una jornada especial para todos sus clientes. Nuestra periodista Kairis Espinosa nos cuenta qué trae esta celebración y cómo pueden ser parte de ella. Kairis, buenas noches. Cuéntanos todos los detalles. Rosa, Federico, un gusto saludarlos. Pues así como ustedes mencionan, yo me encuentro en tiendas Home Center, en esta ocasión en sede Barranquilla Norte, donde están celebrando un nuevo aniversario con su campaña Cumpleaños Home Center. Una oportunidad, por supuesto, para aprovechar ahorros en diferentes categorías para todos aquellos que estén realizando proyectos de remodelación o construcción en sus hogares. En esta ocasión, por supuesto, me encuentro acompañada del jefe de ventas de la sede. Él es Jerry Suárez. Jerry, muy buenas noches, bienvenido a CB Noticias. Cuéntenos de qué va esta campaña y estos ahorros en este aniversario. Bueno, muy buenas noches. Tenemos en la campaña de temporada Cumpleaños Home Center, donde vamos a tener para todos nuestros clientes muchos descuentos, muchos ahorros desde el 50 a 45% en categorías como muebles, decoración, pisos, pinturas, electrodomésticos. Y lo más importante es que para todos nuestros clientes hay muchas opciones de financiación que vamos a tener dentro de la tienda y en nuestros canales virtuales también. Jerry, cuéntenos, ¿y hasta cuándo estará vigente esta campaña y cómo pueden acceder los clientes a esta misma? Bueno, nuestra campaña de Cumpleaños Home Center está vigente desde el 28 de julio hasta el 1 de septiembre y todos nuestros clientes pueden acceder a través de nuestras tiendas físicas, así también a través de homecenter.co, de la app Home Center, y lo más importante es que tenemos envíos gratis a partir de 99.900 pesos y adicionalmente podemos llegar a más de 800 destinos a nivel nacional. Bueno, y ahora que usted menciona eso, a muchas personas a veces les preocupa el método de pago porque de pronto no se pueden trasladar o desplazar a las sedes principales. ¿Cuáles son esos métodos de financiamiento disponibles que tienen para esas personas? Pensando precisamente en todos nuestros clientes, que son lo más importante para nosotros, tenemos muchos medios de financiación en tienda a través del programa Credicrea, que es una sombrilla de financiación en donde muchas entidades bancarias se suman a esto y podemos brindar al cliente financiación para todas sus compras. Y adicionalmente pueden pagar con QR de Nequi en nuestras cajas físicas en todas nuestras tiendas. Jerry, muchísimas gracias por toda esta información, gracias por estar con nosotros en CB Noticias, y a ustedes, si desean reconstruir, remodelar o por supuesto, ¿por qué no?, darle un respiro nuevo a sus hogares, hágalo en esta ocasión con el aniversario Cumpleaños Home Center. Vuelvo con ustedes en estudio. Y en otras noticias, en el ámbito nacional, una emergencia marítima se registró en aguas del Parque Nacional Natural Tayrona, donde una embarcación de recreo terminó naufragando y sus ocupantes tuvieron que ser auxiliados. Las autoridades ya investigan las circunstancias de este hecho que dejó una víctima fatal. Una emergencia marítima se registró este martes 11 de agosto en el sector de Cabo San Juan, área general del Parque Nacional Natural Tayrona, luego de que una embarcación de recreo proveniente de Buritaca naufragara con alrededor de 20 personas a bordo. Al llegar al lugar, el personal militar constató que los pasajeros ya habían sido auxiliados por pescadores de la zona, quienes lograron sacar del agua a todas las personas y trasladarlas por vía terrestre hacia los centros médicos del sector. Entre los afectados se confirmó el fallecimiento de una mujer de nacionalidad española. Una vez conocida la emergencia, activamos los protocolos de atención y coordinación con la estación de guardacostas de Santa Marta. Las personas fueron auxiliadas por pescadores de la zona y trasladadas para recibir atención médica. Actualmente, la Capitanía de Puerto de Santa Marta adelanta las investigaciones correspondientes para establecer las circunstancias del naufragio, determinar sus causas y establecer las medidas que sean necesarias de acuerdo con la normativa vigente. El ingreso de vehículos a zonas restringidas continúa siendo uno de los desafíos para la movilidad y la seguridad vial en Cartagena. Por eso, las autoridades reforzaron los controles en uno de los corredores de mayor circulación de la ciudad, con especial atención a las conductas que afectan la operación del sistema de transporte masivo.
El carril exclusivo de Transcaribe vuelve a estar bajo vigilancia de las autoridades de tránsito en Cartagena. Durante los últimos operativos realizados en la avenida Pedro de Heredia, el DAT, con apoyo de la Policía Metropolitana y la Secretaría de Interior, inmovilizó más de 180 motocicletas y sancionó a más de 220 conductores por diferentes infracciones. Una problemática que también se refleja en las cifras del año. En 2026 ya se han impuesto más de 5.000 comparendos con la infracción C14, correspondiente a transitar por sitios restringidos. Vemos cómo muchos de los actores viales están irrespetando la norma del pico y placa, por lo cual también se han hecho inmovilizaciones y la falta de documentación de los actores viales que transitan en las vías públicas. Las autoridades advirtieron que ingresar al carril exclusivo no solo representa una infracción, sino que aumenta el riesgo para motociclistas, conductores, peatones y usuarios del sistema de transporte masivo. Los controles continuarán en este y otros corredores de la ciudad con el objetivo de reducir las conductas que ponen en riesgo la seguridad vial y prevenir nuevos siniestros en la ciudad. En información judicial, 4 personas fueron capturadas en un operativo realizado en el norte de Barranquilla. Según las autoridades, estarían relacionadas con varios hurtos violentos registrados este año y fueron sorprendidas con un arma de fuego. La policía capturó en flagrancia a 4 personas durante un operativo realizado en el norte de Barranquilla. Los uniformados interceptaron 2 vehículos y encontraron un arma de fuego. De los capturados, 3 deberán responder por fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, mientras que el cuarto fue detenido por fuga de presos. Entre ellos está alias El Beneco Ronald, quien según las autoridades cumpliría prisión domiciliaria y portaba un brazalete electrónico que no tenía al momento de la captura. De acuerdo con la investigación, los detenidos estarían relacionados con al menos 7 hurtos violentos ocurridos este año en sectores como Alboraya, Ciudad Jardín, Villa Campestre y El Recreo. Las autoridades también investigan su posible participación en atracos, especialmente de prendas de oro en distintos puntos del norte de la ciudad. Los capturados y los elementos incautados quedaron a disposición de las autoridades competentes, que serán las encargadas de determinar las responsabilidades individuales. Una estructura señalada de robar vehículos de alta gama fue desarticulada en Río de Oro, Cesar. 4 personas fueron capturadas y durante el operativo fue recuperada una camioneta que tenía reporte de hurto. La policía desarticuló en Río de Oro, Cesar, la estructura conocida como los Toyotas, señalada de participar en el hurto de vehículos de alta gama, mediante las modalidades de alado y atraco. Durante el operativo fueron capturados alias Oliver, señalado como presunto cabecilla, alias Rafa y otras 2 personas. Según la policía, ambos se registran 2 anotaciones judiciales por diferentes delitos. En el procedimiento también fue recuperada una camioneta Toyota TXL que tenía reporte de hurto en el departamento de Antioquia. Las autoridades aseguran que la estructura tendría alcance en diferentes regiones del país. Los investigadores también indagan una posible relación de los capturados con redes de apoyo al ELN. Esta información es materia de investigación. De acuerdo con las labores investigativas, los capturados estarían vinculados con el hurto de varios vehículos de alta gama en los principales ejes viales de los departamentos de Cesar y Norte de Santander, así como en otras regiones del país, y al parecer serían parte de las redes de apoyo al terrorismo del ELN. La Policía Nacional confirma su compromiso con la seguridad ciudadana, invitando a la comunidad a denunciar cualquier hecho delictivo a través de la línea 113 o los canales institucionales, contribuyendo hacia la construcción de entornos más seguros. Los 4 capturados quedaron a disposición de la Fiscalía por el delito de receptación, mientras avanzan las investigaciones para determinar sus responsabilidades en los hechos. El proyecto de presupuesto de 2027 enfrenta su primer revés en el Congreso. Las comisiones económicas devolvieron la iniciativa de 576 billones de pesos al gobierno por un faltante de financiación de 30.2 billones. Hacienda deberá hacer ajustes y anunció que presentará nuevamente el proyecto para el próximo 26 de agosto. El proyecto de presupuesto presentado por el gobierno saliente por un monto de 576 billones de pesos fue devuelto por las comisiones económicas del Congreso. Los congresistas cuestionaron la consistencia fiscal, financiera y macroeconómica de la iniciativa. Uno de los principales reparos es un faltante de financiación de 30,2 billones de pesos. Estos recursos dependen de la aprobación de una reforma tributaria y de otras decisiones que aún no están consolidadas, por lo que fueron considerados ingresos
ingresos contingentes. Ante esta decisión, el Ministerio de Hacienda deberá ajustar el proyecto y volver a presentarlo antes del 30 de agosto. El ministro Miguel Gómez anunció que lo radicará nuevamente el próximo 26 de agosto para que las comisiones económicas tengan tiempo de estudiarlo. El cronograma establece que antes del 15 de septiembre, las comisiones de Senado y Cámara definirán el monto del presupuesto de gastos. La aprobación en primer debate deberá darse antes del 25 de septiembre y las plenarias comenzarán la discusión el 1 de octubre. Si el Congreso no aprueba el presupuesto antes del 20 de octubre, entrará en vigencia el proyecto que presente Hacienda. Y en los mercados, el dólar vuelve a marcar la jornada económica de este miércoles. La TRM y el comportamiento de la divisa frente al peso siguen siendo claves para empresas, consumidores e inversionistas. La tasa representativa del mercado TRM es el valor de referencia utilizado en Colombia para expresar la equivalencia entre el dólar estadounidense y el peso colombiano. Esta tasa es calculada y certificada diariamente por la Superintendencia Financiera. El precio que finalmente se observa durante la jornada puede variar frente a la TRM dependiendo de las operaciones realizadas en el mercado cambiario. El comportamiento de la moneda estadounidense es seguido de cerca por empresas, importadores, exportadores y consumidores debido a que sus movimientos pueden tener efectos sobre el precio de productos y servicios relacionados con bienes adquiridos en el exterior. También resulta relevante para quienes reciben ingresos en dólares o realizan operaciones internacionales. La cotización del dólar responde además a factores externos, entre ellos el comportamiento de los mercados internacionales, las decisiones de los bancos centrales, las expectativas sobre las tasas de interés en Estados Unidos y la percepción de riesgo frente a las economías emergentes. En Colombia también influyen las condiciones internas y las expectativas de los inversionistas sobre el rumbo de la economía. Así comienza la jornada cambiaria del miércoles 12 de agosto. El comportamiento del dólar durante el día permitirá establecer si la moneda mantiene la tendencia reciente o registra nuevos movimientos frente al peso colombiano. Bacano es sentir la brisa del mar Caribe pegándote en la cara y la comida, ni te cuento. No esperes más y ven a conocer el renovado restaurante Mirador del Mar en Barranquilla. Disfruta de espacios remodelados y con vista al mar Caribe. Restaurante Mirador del Mar en Solinilla. Te esperamos. Con Barranquilla, transformando vidas. A esta hora comienzan los deportes en CB Noticias. El fútbol colombiano modifica su calendario después de la emergencia que vivió el país, mientras los deportistas continúan acompañando a los afectados con mensajes y acciones solidarias. Estas y más noticias en nuestra sección de deportes con José Borges. Bienvenidos todos a la información deportiva. La DIMAYOR ya anunció modificaciones en el calendario de la Liga Colombiana luego de la emergencia provocada por el terremoto que obligó a detener la programación. Entre los encuentros estaría Llaneros Deportivo Tolima, que sería el viernes 14 de agosto a las 6 de la tarde en el estadio de Villavicencio. También estaría el partido de Atlético Nacional Independiente Santa Fe el sábado 15 a las 6 de la tarde en el Atanasio Girardot. Y en el caso del equipo Tiburón, estaría enfrentando a Boyacá Chicó en el estadio de la Independencia el sábado 15 a las 8 de la noche. Según la programación, clubes cuyos jugadores fueron víctima directa del terremoto, como Deportivo Cali o el mismo caso de Once Caldas, tendrían que presentarse en Bogotá y Valledupar para jugar su partido correspondiente por Liga y por Copa. Sin embargo, la DIMAYOR solo mantiene el aplazamiento de los partidos programados en Cali, Manizales y Pereira, donde evidentemente no se puede jugar por los daños ocasionados a los estadios como el Pascual Guerrero, el Hernán Ramírez Villegas y otros escenarios de la zona. Colombia sigue atendiendo la emergencia tras el terremoto ocurrido el día lunes. El fútbol colombiano también han querido aportar en medio de esta emergencia. Jugadores como Wilmer Pacheco han estado en las calles ayudando a remover escombros y repartiendo un poco de los alimentos a las personas que más lo necesitan. La emergencia también ha afectado a algunos jugadores, como es el caso de Ronald Pájaro, que tuvo una fractura a raíz del terremoto en Cali. Por otro lado, el técnico Hernán Darío Herrera, DT de Once Caldas, se refirió a lo ocurrido y la situación que enfrenta el país. El entrenador destacó la importancia de acompañar a quienes están atravesando un momento duro en el país. Esto dijo: no dirijo. Si me tengo que ir del 11, me voy. Pero en estos momentos, la gente que le duele son los de Manizales, Cali, Chocó y todo el eje cafetero. De resto, a nadie le duele. Yo esta mañana escuché a la gente llorando en Manizales, que usted me puede dar una comida hoy, pero mañana, usted me puede dar una estadía hoy, pero mañana. O sea, eso es el dolor más grande para la gente. Y acá no podemos, todos tenemos que ser Colombia, que esto es Colombia.
Esto no es una región, somos colombianos todos. Esto nos demuestra que Colombia aún tiene mucho por recuperar tras ese evento catastrófico. En el segundo tiempo, Luis Enrique movió el banco y la respuesta llegó rápidamente. Ousmane Dembélé entró después del descanso. Al minuto 61 habilitó a Désiré Doué. El francés definió con precisión y puso nuevamente al PSG arriba en el marcador. Ayer un colombiano fue protagonista en la Copa Sudamericana. Sebastián Villa volvió a aparecer en el escenario internacional. El atacante colombiano fue protagonista con Boca Juniors al aportar un doblete de asistencia, resultado que determinó el resultado final del compromiso por Copa Sudamericana. El jugador de la tricolor entró en la parte complementaria del compromiso y al minuto 49 aportó la asistencia para que Santiago Ascasíbar marcara el primer gol del compromiso, colocando así el 1-1 hasta esa instancia. Luego al minuto 51, Villa aportó la segunda asistencia de la noche colocándole un balón a Milton Delgado que aprovecharía para colocar el 2-1 en la noche. Así el equipo Ceneice se llevó el partido con un gran doblete de asistencia de Villa que sigue buscando su mejor versión para acercarse a la tricolor. Lo hablamos ahí con los compañeros, ellos también me están conociendo y bueno, de a poquito vamos a ir acoplándonos mejor y bueno, para lograr grandes resultados. Y en nuestra sección de tendencias, hoy tenemos historias que hablan de solidaridad, cultura, música y, por supuesto, de nuestro Carnaval de Barranquilla. Figuras del deporte y el entretenimiento se unen para apoyar a los damnificados por el sismo, mientras la Arquidiócesis de Barranquilla también activa su campaña de ayuda. A esta hora, Angie Solano nos presenta las noticias que son tendencia. Así es, muy buenas noches y bienvenidos a nuestra sección de tendencias. En medio de la emergencia, varias figuras nacionales e internacionales decidieron poner sus recursos y su talento al servicio de los damnificados. Desde vuelos humanitarios hasta conciertos benéficos, la ayuda comienza a llegar a las zonas más afectadas. Uno de los primeros en ponerse la 10 fue el futbolista chocuano John Arias, quien junto a su esposa Alejandra Ayala gestionó 2 vuelos con personal médico e insumos de salud rumbo a Quibdó. El jugador también habilitó mecanismo para recaudar fondos y envió un mensaje de ánimo a las familias que enfrentan momentos de incertidumbre y dolor. A esta iniciativa se sumaron Ryan Castro, Lamine Yamal y J Balvin, quienes anunciaron vuelos humanitarios para trasladar ayudas y suministros a las ciudades afectadas. Incluso abrieron estos recorridos para que personal médico puedan viajar gratuitamente y llevar su apoyo directamente a las comunidades. La solidaridad también cruzó fronteras. Ricardo Montaner puso a disposición su organización The House Project para recaudar fondos, mientras que la barranquillera Norena McDaniels creó una obra digital cuyo valor simbólico será destinado a los damnificados. Y la música prepara otra gran jornada de ayuda. Este domingo en Miami se realizará Unidos por los Nuestros, un concierto benéfico que reunirá a artistas como Chayanne, Feid, Marc Anthony, Luis Fonsi y Silvestre Dangond, en apoyo a los afectados por los terremotos de Colombia y Venezuela. Una vez más, el arte, el deporte y la música demuestran que también pueden convertirse en herramientas para tender una mano cuando más se necesita. También se suma Pastoral Social Caritas Barranquilla. La iglesia abrió sus puertas para recibir ayudas que serán destinadas a las comunidades más afectadas por la emergencia. Nos unimos en oración, pero también abrimos todo espacio solidario para que tú, tu familia, tus amigos puedan verdaderamente hacer llegar un grano de arena a quienes más lo necesitan. La campaña hace parte del corredor humanitario de la Asociación de Bancos de Alimentos de Colombia. Se reciben alimentos no perecederos como arroz, aceite, pasta, granos y alimentos listos para el consumo. También se necesitan artículos de aseo y primera necesidad. Quienes quieren aportar pueden llevar sus donaciones de lunes a viernes entre las 8 de la mañana y las 4 de la tarde al Secretariado de Pastoral Social Caritas. Las parroquias de todo el Atlántico también se suman a esta jornada con horarios definidos por cada templo, y para quienes prefieren contribuir económicamente están habilitadas la cuenta corriente a nombre del Pastoral Social Caritas, una ayuda que puede parecer pequeña pero que para una familia que hoy enfrenta las consecuencias de esta emergencia puede significarlo todo. Barranquilla vuelve a demostrar que la solidaridad también se convierte en acción. Por otro lado, la Junta Directiva del Carnaval de Barranquilla se reunió para definir los principales lineamientos de la fiesta del próximo año. Mientras avanza la organización, también se acerca uno de los anuncios más esperados, el nombre de la nueva reina del Carnaval 2027.
Durante el encuentro se socializó el informe de gestión y se establecieron las primeras bases para la organización de la fiesta del próximo año. La programación oficial será presentada próximamente, pero la atención también está puesta en las 6 aspirantes que continúan en carrera por la corona. La Junta destacó el proceso transparente y equitativo que han recibido las candidatas por parte de la primera dama Katia Nule y el director del Carnaval SAS, Juan Ospino Acuña, quienes han acompañado de cerca esta etapa. Además, se resaltó la decisión de tomarse un tiempo prudente para acompañar y ser solidarios ante la situación que atraviesa el país. Ahora, la expectativa crece. En los próximos días se conocerá oficialmente el nombre de la mujer que tendrá el honor de liderar la fiesta más importante de Barranquilla en el 2027. Y hasta aquí las noticias que fueron tendencias. Que tengan una feliz noche. Chao, chao. Llegamos al final de esta emisión. Reiteramos nuestra solidaridad con cada familia y cada región afectada en Colombia. Además, el país ha demostrado siempre su capacidad para levantarse unida ante la adversidad. Nuestro compromiso con ustedes sigue firme, estar aquí para acompañar, informar y servir a nuestro país en todo momento. Gracias por la confianza. Les deseamos una noche en paz y mucha fuerza para toda Colombia. Nos vemos en nuestra próxima emisión. Somos AB Noticias, periodismo serio que conecta generaciones. Olímpica, siempre precios bajos.